Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escucharnos. Conversar también es indagar, entrar en otros mundos, entrar en otras historias. Y de eso se trata este capítulo de hoy, de estas Conversaciones sin Pauta, de conocer cómo el flujo migratorio de distintos pueblos, y en este caso del pueblo palestino, el flujo migratorio a Chile, marcó también un punto muy importante en la historia de nuestro país. Aquí vive la comunidad palestina más grande del mundo y usted podrá ver finalmente que la influencia de esta cultura está muy empalmada con la cultura china también. Y de eso queremos hablar con Isabel Baboun. Ella es actriz, es escritora, es de descendencia palestina también, y su libro se llama Umi, una historia de la migración palestina. Y me llamó mucho la atención por cómo arranca, porque la verdad es que Umi es la manera en que uno llama a la madre. Así es. Y eso es muy lindo porque es el punto de arranque de este libro que está muy pronto a salir. Isabel, qué gusto tenerte en estas Conversaciones sin Pauta. Igualmente, muy contenta. Gracias por invitarme. Bueno, te tomaste un desafío importante cuando tú hablas de la historia de la migración palestina. Para cualquier palestino sabrá que no es tan fácil encontrar el hilo desde el comienzo. Exacto. Llegaron muchas generaciones en momentos muy distintos, el desembarco fue en distintos lugares, pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué llegaron a Chile? Tú lograste como encontrar en tu, porque hiciste como un reporteo, una investigación. Sí. ¿Por qué muchos palestinos llegaron a Chile y estamos convertidos en la comunidad más grande del mundo? Sí, mira, primero decir que, bueno, Umi es Ujmi, y te lo digo porque nosotros no tenemos, esto también es lindo porque el tema de la lengua, de cómo se hereda, a propósito de tu pregunta de la llegada, que ya te voy a responder, motivó también el título del libro, y por eso también era importante que inmediatamente entendiéramos cuál era su significado. Y se pronuncia Ujmi, como con una como con una H después de la U. Y en relación a lo que tú mencionas, bueno, efectivamente, una de las preguntas iniciales de este proyecto siempre fue tener muy en claro que quería dilucidar esa pregunta: ¿por qué Chile tiene la comunidad más grande después de la de Medio Oriente? ¿Y por qué Chile si somos un país que para tantos estamos tan lejos de todo? Y efectivamente los palestinos, después de investigar mucho, de leer historiadores, de hablar con personas y también de recabar en mi familia, porque está como vamos a decir, entre comillas, reporteo familiar y el reporteo académico o más bibliográfico. Sí, es muy bonito cómo se va juntando eso. Sí, esa era la idea, no era hacer un tratado de la migración, pero sí entender, bueno, un testimonio contrapuesto con su pregunta histórica. Y entonces, para empezar, claro, los palestinos no sabían que existía Chile en un principio. Eso me fui encontrando en distintas fuentes. Y la idea, ellos, por lo que citan algunos estudiosos, América lo veían como el continente de la esperanza, en donde ellos podían trabajar la tierra, porque los palestinos siempre, no solo los palestinos, la colonia árabe, porque a Chile llegaron muchos libaneses, palestinos, sirios, trabajaban mucho la tierra, son muy buenos comerciantes, y de alguna manera ellos habían escuchado ya de otros que se habían adelantado a llegar que era un lugar muy propicio para los negocios y para la agricultura, para la ganadería, incluso para la pesca. O sea, imagínate que muchos llegaron a Chile, y si bien Santiago y Valparaíso fueron las primeras ciudades a donde llegó en esta primera ola, el primer palestino aparentemente habría llegado a Valparaíso, hubo muchos que después empezaron a repartir por el país, por ejemplo, en todas estas actividades que te digo yo, ganadería, comercio, etc. Y luego Chile, ya cuando algunos se asentaron en Chile, ellos empezaron a oír de Chile, y entonces empezaron a llegar. Los primos, los familiares. Sí, porque la familia, claro, era muy importante. Llegaban unos primero y luego traían a los demás. Ahora, lo interesante en relación a Chile también es que era toda una faena la llegada, porque viajaban, el viaje podía durar un mes, en barco, pero una vez que llegaban al continente, en barco, pero luego salían de distintos puntos, por distintos puertos, por ejemplo, Bellalá, en fin, de distintos puertos de Palestina, luego llegaban al continente, a Perú, parece que a fue Europa un puerto, primero, antes de llegar a América, sí,
pasaban por Génova y ya después cuando llegaban a América, claro, algunos pasaban por Perú, Callao. otros sí, hay una novela que habla de eso, otros pasaban se quedaban en Buenos Aires y quienes cruzaban la cordillera llegaban a Chile y ellos lo hacían a lomo de mula o bien a otros usaban el ferrocarril. Entonces era... Y normalmente llegaban hombres solos, no era que llegaran Sí. familias. Eso a mí me llamó la atención. Sí, y eso también a mí me llamó la atención porque, claro, uno pensaría que, o sea, han cambiado las condiciones de migración hoy día, por ejemplo, porque, claro, hoy día uno quizás puede, o sea, la familia siempre se parte, se rompe en un proceso migratorio, no sé si siempre, pero en la mayoría de los Sí, casos. claro, se disgrega. Se disgrega. Y en este caso, efectivamente, y por datos así súper estrictos que se recabaron después, efectivamente llegaban hombres solos, jóvenes, solteros, o los esposos dejando a sus mujeres y a sus hijos en territorio árabe. Claro, y en búsqueda de nuevos horizontes. Entonces ellos mandaban plata una vez que llegaban acá, que lograban empezar a sentarse con condiciones muy adversas. Muy precarias, sí. Y muy precarias. Y luego después, si lograban mandar dinero, el siguiente paso era traer a la familia. Isabel, tú hiciste, como dices tú, el dato como académico, pero ¿qué encontraste en tu familia? Porque hay algo como con la memoria histórica que está difícil de encontrar. No sé si hay otras colonias en nuestro país que a lo mejor tienen más claro el proceso, pero siempre me he preguntado cómo es la memoria en los temas migratorios. Sabemos que la memoria no lo tiene todo. Borges hablaba como que esto era, ¿no es cierto?, una red de pesos que uno tomaba, porque hay muchos dolores con los cuales no podríamos ni vivir. Sí. Pero en esos peces, digamos, que la memoria trae de esta migración palestina, porque ¿te costó hacer el hilván? Cuesta, ¿no? Mira, es súper interesante, me encanta la pregunta, porque uno pensaría que las historias están ahí como... Sí, como sobre la mesa. Lo que hablábamos, bueno, un poco antes, como en una hermosa feria a disposición, digamos, ¿no? Pero hay efectivamente, y por eso hay un capítulo ahí que es de la beneficencia árabe, en el libro de la beneficencia árabe, donde hoy día se concentra, o sea, donde están personas de la tercera edad que son de la colonia árabe. Y ahí me di cuenta, cuando fui a visitarlos a ellos, que hay muchas historias que son muy difíciles de recordar y algunas por opción ya no se recuerdan y se prefieren olvidar. En el caso de mi familia, efectivamente, por eso yo acuso en el libro el trayecto que me llevó a cada historia, porque hubo transacciones que hacer. Por ejemplo, cámbiame el nombre. Y eso me parecía bonito, yo no tuve ningún problema con eso, porque me parecía bonito en términos de lo que significó la migración palestina a Chile, porque cuando llegaron se castellanizaron muchos nombres árabes. Y muchos apellidos. Y muchos apellidos, porque no se podían pronunciar, porque en castellano no tenemos ciertos sonidos. Mi apellido se castellanizó también, claro. Ya. Álamo, no es Álamo. Sí. Debe tener alguna H entre medio, alguna cosa. Álamo. Ya, entonces eso se castellanizó. Y lo que me parecía lindo de pensar era que en esta recabación de historias familiares se tuvo que adecuar el lenguaje para que ellos me pudieran contar estas historias, y con adecuar el lenguaje me refiero precisamente a cambiarse el nombre. Entonces hay algo con los nombres y la identidad en el proceso migratorio que se difumina, se pierde, se desperdiga y se gana de otra manera. Y en ese recorrido, efectivamente, o sea, hubo conversaciones que yo nunca había tenido con mi familia, por lado padre y madre. El libro habla también de este lado griego que tiene mi familia, porque también me parecía interesante incorporarlo, porque en una de las primeras, no me acuerdo si primera o segunda oleada, creo que es la segunda, que llegan a Chile, llegaron muchos griegos y yugoslavos, por ejemplo. Entonces hay una mezcla ahí. Entonces la mezcla de esas historias y de esos testimonios familiares con lo histórico fue la manera que yo encontré de articular un relato, valga la redundancia, articulado. Porque la memoria es fragmentada en el fondo. Sí. Isabel, en estas memorias del tema migratorio, como tú dices, los temas migratorios son dispersión. A veces, claro, hay una gran esperanza que te moviliza a cruzar océanos, montañas, pero también hay dolores, ¿no? ¿Qué encontraste de esos dolores? ¿O te encontraste más con memorias de dolor o con memorias de esperanza? Mira, en el caso de mi familia, porque también pregunté a gente que no era de mi familia, por supuesto, palestinos arraigados en Chile,
y así sus generaciones hacia atrás, hijos de generaciones, quiero decir, yo te diría que más las de dolor, sí, pero las de dolor que en su momento fueron esperanza también, ¿sí? O sea, no eran, hubo, como lo dice Alexievich, y lo comento en el libro, Svetlana, la historia de la memoria es una historia de sentimiento. A mí me encanta eso de lo que dice ella, porque ¿cómo articulas el dolor? O sea, el dolor en sí mismo le pertenece al cuerpo y a la biografía de ese cuerpo, y esa biografía es un entramado de sentimientos. Entonces, cada integrante de mi familia que me habló lo hacía con una subjetividad distinta. Por ejemplo, algunos con más esperanza en términos de no, pero esto va a cambiar, y otros definitivamente no. O sea, esto no ha cambiado en relación a lo que se ha perdido. Por ejemplo, la tierra palestina, que es muy concreto. Sí. El territorio, la lengua que se pierde por adaptación. Entonces yo te diría, pero el acto de rememorar era esperanzador en sí también, pero no sé si esperanzador en la palabra, sino melancólico, y en esa melancolía se convocaban memorias que estaban muy vivas. Entonces tenía un lugar muy feliz y también había mucho sentido del humor. Y eso también yo me lo súper anoté en la cabeza, porque uno también pensaría que el relato de ese dolor... Que hay pura tristeza. Exacto, no. pero es que no, porque al ir recordando ciertos momentos, también se van recordando también lo que hablábamos nosotras, situaciones familiares, colectivas. Ese es un punto bien interesante, que es la cosa como tribal del pueblo palestino, que es muy fuerte. La mesa. Yo creo que la mesa no es una mesa, solo una mesa. No es solamente una mesa para comer. Es la mesa donde se cocina, es la mesa donde se prepara, es la mesa donde se toma el café. Donde se conversa. Donde se conversa, donde se transmite de generación en generación estos rituales. Sí. Y yo siento que eso también está presente en tu libro, que tiene que ver con la comida, pero la comida como un rito, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho... Mira, para los palestinos hay como, leyendo y escuchando, valores que son intransables. Está el trabajo como un gran valor, que es curioso, ya voy a lo de la familia, pero sí. Es curioso porque, por ejemplo, en las primeras oleadas de migración en Chile, se veía el trabajo, o sea, se veía a la comunidad palestina, bueno, y también siria y libanesa, como personas que eran muy trabajadoras, de una clase bastante baja, porque estaban recién llegando, y eso se veía como algo malo, o sea, no como algo que resultara de digno de destacarse. Y el trabajo es la fuente que les dio a ellos la posibilidad de asentarse. Claro. Es maravilloso, un valor que ellos defienden a concho, igual que la familia. Entonces, y el trabajo en comunidad. Entonces, el trabajo es decir, la tierra, no sé, o sea, una sola persona labrando la tierra es muy distinto a un grupo de personas labrándola. Y ellos entienden la cocina, la familia, la tierra como un espacio en donde se construye y se asenta la identidad. Y la familia es otro, vamos a decir, territorio, tierra, por eso el título del libro, etcétera, etcétera, en donde también se urde esa memoria y se preserva hacia adelante. Entonces, la cocina, las conversaciones familiares, esta suerte como de achoclonamiento, que yo vi mucho en mi familia, y que eso no impide que hayan conflictos, que el carácter de nosotros, hablo de los palestinos, sea muy fuerte, que las mujeres saquemos la voz, etcétera. O sea, eso no quita lo otro, pero la cocina, la mesa, como dices tú, trasciende lo de solamente cocinar. O sea, esta cosa de hoy día como de comprar el congelado, meterlo al refrigerador, o sea, al microondas y sentarse, no, es las ollas, los tiempos de espera, mientras se espera que esté algo, se conversa, se hacen entre todos, o sea, y entonces ahí se está preservando en el hacer ese valor que para ellos es muy importante. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Hay algo, claro, lo que tú dices me recuerda a este libro, bueno, varios. Se me olvida el nombre del filósofo coreano, Woo Chung Han. Sí. Que habla tiene varios libros, uno de esos tiene que ver como con el valor del tiempo, ¿no? Sí, ¿ya? sí. Y que es la espera, él lo grafica en un incienso, y que uno observa cómo se va quemando y cómo ese humo finalmente va transitando. Las ollas tienen eso, ¿no? Que es una cocina, que esta cosa de fuego lento que te va permitiendo también otros tiempos.
ubicarte en otro tiempo. Y otra cosa que me llama la atención de tu libro son las mujeres. Incluso hay un minuto en que tú hablas como de mujeres milicianas, como Sí, de mujeres... las hubo. Con mujeres que hubo. Uno ve que las mujeres son muy poderosas, Sí. son muy con carácter muy fuerte, pero también frente a los hombres, y lo dice un poco algunos relatos, como llama al final Sí. del libro, mujeres que también han tenido que sacrificar parte de su feminidad. Sí. O sea, mujeres poderosas, con muy power, muy madres, pero hay otra parte que se resigna. Sí, totalmente. Raro eso, Es una ¿no? palabra linda esa. Linda digo la resignación porque es distinto a decir se subyugaron. Sí. ¿Me entiendes? No, la resignación creo que tiene aceptar. que ver, sí, es aceptar, pero un poco como en sacrificio de. Sí. Y eso está muy presente en muchas de las mujeres de mi familia, que también yo, o sea, más allá de lo que se narra ahí, de situaciones de conflicto, de machismo exacerbado que tiene Sí, la tenemos cultura, los sí. árabes, pero que no es, que trasciende, y eso es súper importante, y por eso está ahí, que trasciende lo árabe. O sea, el machismo, lo digo también ahí, o sea, la misma concepción de la familia que obedece también a una religión católica, porque muchos son cristianos ortodoxos. Sí. Es una familia patriarcal en donde hay una estructura al interior de esa familia, donde está el padre como el único manda más o rey. Ser. Exacto. Entonces la mujer en ese sentido se resigna para cuidar, para hacerse cargo, para maternar y sostener, aunque hubo muchas, por eso están ahí las de algunos relatos familiares que, por ejemplo, decidieron no casarse o decidieron seguir otro camino. No por resignación, sino para poder sostener también muchos de su sentido de feminidad, como decías tú. Ahora, en la parte histórica, sí me di cuenta y me sorprendió, o sea, fue muy emocionante descubrirlo, que hubo muchas mujeres en las primeras, te estoy hablando de, por ejemplo, en la época de la Nakba, en 1948, antes, después, que se organizaban políticamente, madres, dueñas de casa, que se organizaban armadas, o sea, ellas... Y que muchas de ellas querían preservar la identidad de una comunidad, de la comunidad de ellos, por ejemplo, en la cultura. Y eran fundadoras de bibliotecas, no como las entendemos hoy día, pero que estaban preocupadas de que la cultura no se quedara atrapada bajo la tierra, sino que, por ejemplo, habían diarios, periódicos en donde ellas participaban. Por ahí cuento algunas historias de algunas que escondían armas bajo la tierra para que no fueran descubiertas y pudieran seguir organizándose en distintas luchas para defender su territorio. Entonces, todo eso te habla de que la mujer solamente subyugada a la casa, encerrada, sin voz ni voto. No es la palabra subyugada, como tú bien relatas. No es la palabra de ¿y tú ves todavía ese impulso o registro en las nuevas generaciones de mujeres palestinas? ¿Cuál? ¿El de organizarse? El de tener como una... Sí, de organizarse, pero no sé si la palabra... Esa resignación, dices tú. La resignación por una parte, pero de estar muy atentos como de mantener un espíritu de lo palestino vivo. Sí, yo lo que te puedo decir es que de lo que yo veo, no solo en mi familia, sino en familias otras, es que en las mujeres hay una conciencia muy fuerte por la familia, porque, ok, la familia lo tienen no solamente una cultura, es todas, pero lo que observo yo con la comunidad palestina es que es una preservación que va en paralelo con la identidad, con las raíces, con la memoria y con la tierra, que yo lo veo en mi casa. O sea, es lo que está pasando hoy día en Gaza es muy fuerte, pero yo vengo escuchando del tema del territorio desde chica. Porque sabemos que lo de Gaza es una de las tantas, los gazatíes creen que han tenido 6 guerras, si sumamos, 5 o 6. Pero te digo, lo vengo escuchando de chica porque sabemos que esto empezó en el siglo pasado, lleva mucho tiempo. Entonces, de alguna manera, las mujeres de hoy día, y lo vemos en colectivos superactivos, colectivos árabes, palestinos, sobre todo,
hay una conciencia muy fuerte y hay una necesidad muy fuerte también por entender. Ahora con el 8M también yo leí algunos espacios de convocatorias en donde se ponía muy, muy presente la idea de sí, 8M, pero no nos olvidemos también de la mujer y de la mujer palestina en términos de lo que ha defendido, de lo que preserva, de lo que quiere preservar hacia adelante. Sí. Ahora, el tiempo vuela, Isabel, pero muchas culturas podrán decir, bueno, todos tenemos el mismo sello, ser un pueblo migrante, claro, sostener nuestra cultura, mantener nuestra identidad, no desapegarnos de nuestros ritos. ¿Será tan así o a ti te parece que el pueblo palestino está un poco más arraigado a sostener esa raíz? Quizás por esta sensación de que su tierra la tiene que pelear. Sí, yo creo que hay lo que yo... también es una mirada subjetiva, por supuesto, pero lo que yo veo de lo que yo conozco es que hay es como de una vez sentir que hay una fuerza gravitatoria, o sea, de gravedad que pueda hacerlos sentir por fin en el territorio que les corresponde, porque ha sido arrebatado, atacado, bombardeado. Entonces, por eso la familia es un territorio tan fuerte también, porque es donde se ha preservado y se quiere seguir preservando lo que... materialmente nadie les asegura todavía que se vaya a preservar y a defender. Entonces los hijos, los hermanos, las mujeres que son las que van a seguir, por ejemplo, teniendo hijos o preservando la familia, es lo que pueden labrar en el fondo. Claro. Y por eso veo que hay una conciencia tan fuerte. Y yo conozco familias en que todavía ellos hablan en árabe, en que todavía... ¿En Chile? Sí. Una tía mía enseñó árabe por mucho tiempo. La cocina, lo que hablábamos antes, o sea, donde se pasen conocimientos culinarios, porque eso habla de una tradición, lo del rito que tú mencionabas, y de enseñarnos a nosotras, porque eso me lo enseñó mi mamá desde muy niña, a escucharme en términos de yo mujer, ok, ¿qué quiero hacer? Y ella también ha sido todo un largo camino de no repetir lo que tuvo que, por ejemplo, las obediencias de mi abuela, claro, de mi bisabuela, y lo ha hecho. Entonces yo te diría que hay una conciencia tan fuerte de la historia de ellos como cultura que hace que hay una reinvención también. Es como que va en paralelo, no es esto somos, se acabó. Claro. Está vivo y se avanza en eso. Bueno, está bueno el libro para poder entrar en esta reflexión. Tu apellido se pronuncia Baboun. Baboun. Isabel Baboun, Jummi. Ufmi. Eso. Una historia de la migración palestina. Está muy bueno eso para hacer ese hilado de entender por qué, cómo llegaron hasta aquí y qué pasó. Porque hay muchos en la zona norte, otros en la zona sur. Están repartidos. Hay un párrafo ahí en el que yo por eso lo quise poner. 50 ciudades o más a donde llegaron a lo largo de todo Chile. No es solo Valparaíso, Santiago. No, se al contrario, yo creo que está mucho más extendido hacia el norte y hacia el sur. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto que estés en estas Conversaciones sin Pauta. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.